Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 4 y 5. Estamos en esta mañana introduciendo el capítulo 19, que es el capítulo que habla sobre la adoración celestial y de las bodas del Cordero. Comienza hablando de una gran multitud que cantan aleluya al que está sentado en el trono, y luego en el versículo 4 y 5 dice: los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Este capítulo nos da una descripción de uno de los eventos más grandiosos en la historia de la redención, que es el evento de lo que llamaríamos hoy la consumación del pacto eterno, o la consumación de la historia de la redención, o la venida del Señor. Sabemos nosotros que la venida del Señor es el evento más extraordinario que la iglesia está esperando, y que en la venida del Señor se unirán otros eventos colaterales que darán toda la consumación de la historia perfecta que Jesucristo inauguró al comienzo. En este sentido es muy importante lo que nos va a decir este versículo, porque nos va a describir la antesala a la reunión de la multitud de redimidos con Jesucristo, el Cordero vencedor. Recuerden que en los versículos 17 y 18 se hizo una descripción amplia, muy detallada de la gran ramera, la fornicaria y todos los sistemas que delinquen con ella, y se hizo una descripción de sentencia del juicio, dando todos los cargos, toda la descripción de la maldad que ha realizado este sistema jurídico, bestial, dragónico, y cómo ella se ha confabulado con toda la humanidad para ir en contra de Dios y del Cordero, y también para hostigar al pueblo de Dios. Sin embargo, en el capítulo 17 y 18 se describió la sentencia: fue arruinada, fue aniquilada, fue vuelta en cenizas, hubo un juicio y el humo sube por los siglos de los siglos. Vimos allí. El capítulo 19 introduce diciendo: después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Recuerden que es imposible para Juan comenzar a describir la celebración de los creyentes en las bodas del Cordero sin mencionar el juicio, la destrucción o la sentencia que se le aplicó a la gran ramera o a la fornicaria. Es decir, Juan no puede desmarcarse de ese hecho histórico contundente, porque una de las razones por las cuales la iglesia está triunfante es porque Jesucristo derrotó a este sistema fornicario. Por eso dice que parte de los cánticos de la multitud de los creyentes es: los juicios de Dios son verdaderos y justos, porque ha derrotado a este sistema que había corrompido la tierra, porque ha derrotado a este sistema que ha destruido a los profetas y ha vengado la sangre de ellos. Y en el versículo 3 dice: y otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Pareciera que eso ya lo hubiéramos dejado atrás en el capítulo 18, que es el juicio contra la gran Babilonia. Sin embargo, en el cántico de los redimidos o de la multitud de salvos, todavía se evoca o se trae a memoria o se trae a colación la destrucción de la gran ramera, hablando de lo perverso que fue este sistema, lo nefasto y los daños que causó, pero también el juicio que Dios imperó sobre ella y el humo que perdura o que es perpetuo contra este sistema malévolo. Luego en el versículo 4, que es el que nos ocupa en esta mañana, dice: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron al que está sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y ese es el título de nuestra predicación en esta mañana. El título es amén, aleluya. Recuerden que dijimos en domingos anteriores que la expresión aleluya es una expresión litúrgica usada en los salmos una y otra vez, y que es una expresión que básicamente viene de una frase común que se decía entre los hebreos, especialmente para convocarlos al culto o a la adoración pública: aleluya, que sería como alabad al Señor, ¿sí? O venga, alabemos al Señor, o dispónganse a alabar al Señor. Pero claramente la raíz de esta expresión es alabad al Señor. Es el uso más común que se le daba en el mundo antiguo, especialmente del sistema litúrgico. En los salmos esta es una frase muy común: alabad al Señor, o alabad a Jehová, o alabad a Jad, que sería una de las abreviaturas. Es una orden contundente, es una orden pública
es una orden autoritativa donde se convoca a todos los creyentes y a la humanidad entera a que alaben al Señor. Dijimos que esta es una expresión común en los Salmos, pero que en el Nuevo Testamento solamente se usa en Apocalipsis capítulo 19. Es decir, que Apocalipsis capítulo 19 tiene una conexión directa con los Salmos, que son el salterio del pueblo hebreo, o que es como la manifestación pública de la liturgia hebrea en el Antiguo Testamento, y que es una expresión cúltica de adoración y de convocación para rendir adoración al que vive y reina por los siglos de los siglos. Que esta mención o esta frase sea común en Salmos y luego se retome en Apocalipsis no es inusual. Es decir, tiene una razón de peso, de conexión litúrgica, de conexión cúltica, de conexión cristológica, para decir al único que hay que alabar es al Señor. Ya no en su templo, que era el tabernáculo judío, o el templo del rey Salomón, sino ya en el gran templo celestial, o en la Jerusalén celestial, como lo va a mencionar más adelante, todos los creyentes se reúnen con júbilo y con gozo para rendir adoración. Ahora recuerden que los salmos 113 al 118 eran salmos que se cantaban cuando venía el pueblo hacia Jerusalén para celebrar la Pascua. La Pascua era una de las fiestas más tradicionales del pueblo hebreo y también de las más significativas, donde recordaban que había que matar un cordero y que la sangre de ese cordero era la que les daba la liberación o la salvación o la que les garantizaba la vida. En este sentido, estos salmos eran muy importantes y estos salmos están precedidos de menciones públicas como aleluya, aleluya o alabada a Jehová o alabada al Señor. Eso ya lo explicamos anteriormente. Sin embargo, lo llamativo aquí de este versículo de esta mañana es que dice que la multitud de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes entonaban una expresión que decían amén, aleluya, y une por única vez en la Biblia en este orden estas dos expresiones, porque la expresión sería alaben a Jehová y se respondería o el pueblo respondería amén, es decir, lo haremos o aceptaremos o estamos de acuerdo o no pondremos oposición a este encargo. Entonces el orden sería aleluya, amén. Como en muchos lugares de la Biblia aparece ese orden, ¿sí? Especialmente en los Salmos y en otros lugares. Amén sería como la aceptación. Recuerden que básicamente estamos como ante un salmo responsivo. Hay muchos salmos en la Biblia responsivos y parte del culto hebreo, de las tradiciones hebreas eran responsivas. Es decir, el sacerdote o el oficial daba unas órdenes o expresaba unas acciones públicas y el pueblo respondía. Aquí estamos casi ante esa mención responsiva de un salmo, pero se invierte el orden. El orden tradicional era aleluya, amén. Es decir, alaben al Señor y el pueblo responde, amén, lo haremos. Sin embargo, aquí, por única vez en la Biblia, va a ser primero amén y luego aleluya. Y ese orden no es casual, es un orden claramente determinado para mostrarnos que ese orden responsivo se altera para dar casi como la idea correcta de que el pueblo está con gran disposición de aceptar la adoración a Dios, de tal manera que antes de que les den la orden ellos están diciendo amén. ¿Sí? Algo así como, lo vamos a hacer, pero no sabían todavía qué. ¿Sí? Lo vamos a hacer o lo aceptamos o lo ponemos en práctica o lo obedeceremos. Por eso la mención aquí, amén, aleluya, que es inusual, cobra mucho sentido. Porque a diferencia de los salmos, cuando el pueblo todavía no estaba redimido, sino que era la iglesia militante o la iglesia que trasega, el pueblo se le decía, alaben al Señor y ellos decían amén. Aquí ya es una iglesia triunfante en el cielo, al lado del Cordero vencedor, en la gloria celestial, y ya no hay ningún asomo de desobediencia o de poner en duda las órdenes o de rogar para que el pueblo aceptara los encargos. Simplemente ellos están en una plena y absoluta disposición. De tal manera que antes de que se les llame a adorar, ellos están diciendo, lo vamos a hacer. ¿Sí? Lo aceptamos con obediencia, nos sujetamos al encargo y no hacemos oposición. Mientras la iglesia trasega acá en la tierra, siempre cuestiona las órdenes de Dios. Y esa es una cosa que debemos comprender, que todo el tiempo nosotros como creyentes estamos poniendo en duda, poniendo en tela de juicio, cuestionando, pidiendo explicaciones las órdenes que Dios nos da.
Y eso va a suceder siempre mientras estemos acá. Pero una vez pasemos a la gloria celestial, ya no habrá creyente, no habrá la iglesia que oponga o que cuestione, sino que simplemente está en plena disposición. Amén, amén, amén todo el tiempo. Es decir, lo haremos, lo haremos, lo haremos, lo obedeceremos sin poner resistencia, sin cuestionar. Marcos capítulo 14, versículo 26 dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y ese versículo nos habla de que posiblemente, no hay un consenso en los biblistas, pero muchos dicen que posiblemente el himno, los signos que Jesús cantó en esa celebración, eran los salmos que se cantaban previos a la celebración de la Pascua, que eran los salmos 113 al 118, que eran los salmos que preparaban el momento central de la ceremonia, que era la cena, ¿sí? Y aquí estamos previos a la cena pascual, ¿sí? La cena que Jesús celebró con los discípulos, o como se dice en algunos lugares, la última cena. Pero también aquí estamos ante una cena que es las bodas del Cordero, versículos 8 y 9. Previo a esa cena hay un cántico. ¿Cuál es ese cántico? Es el canto del salterio que resalta el encargo absoluto y contundente de alabar al Señor. Amén, aleluya. Lo primero que nos dice acá es, en este versículo, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios. Yo quiero que mencionemos un poco esta parte, porque cuando dice se postraron en tierra, es bastante claro que hay una mención corporal, que hay una mención física que no se puede pasar por alto. Cuando Dios dice que se postraron en tierra, lo que nos dice es que es importante esta postura que tomaron los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Ellos tomaron la postura de adorar a Dios o de rendir culto, pero manifestaron esa disposición que luego la van a hacer a través verbal, a través de cantos o de palabras, la hicieron a través corporal. La postura corporal es muy importante en la adoración, ¿sí? Porque la postura corporal es una manera de adorar sin palabras. Es una manera de aceptar sin palabras, es una manera de decir sin palabras. Dios que nos dio el cuerpo también nos dio un lenguaje corporal, un lenguaje gestual, un lenguaje simbólico. Y lo que están aquí haciendo estos 24 ancianos y estos 4 seres vivientes es adorando corporalmente a Dios. Es decir, mostrando un asentimiento, una disposición, una aceptación, una sumisión corporal visible, pública, con la cual ellos testifican de que realmente están dispuestos a adorar al Señor. Es importante la postura, ¿sí? Ahora, no estamos diciendo que la única manera de adorar es postrándose, ¿sí? Hoy en día nosotros hablamos de estar de rodillas, pero la postración realmente era un acto de reverencia que se tenía con un superior, con un rey, con un noble, con un militar o con una persona en la autoridad. Las personas se postraban y postrarse era inclinarse totalmente a tierra, no solamente de rodillas, como hoy nosotros pensamos que es la postración. La postración era cuando la persona se inclinaba y ponía la frente en la tierra literalmente y extendía las manos en el piso y la frente en la tierra, de tal manera que quedaba totalmente inclinado, totalmente rendido ante esa persona a quien estaba haciendo la reverencia. No fue simplemente ponerse de rodillas. Estos 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron, es decir, se pusieron con la frente en la tierra para darle reverencia, para darle honor, para dar reconocimiento a aquel ser supremo y absoluto que es Dios. Entonces, lo que yo quiero primero pensar es que estos 24 ancianos alaban a Dios, pero manifiestan una disposición corporal. Es decir, ellos lo hacen conscientemente, no son autómatas, no son máquinas que están allí para rendir culto de manera mecánica, sino que ellos van a rendir culto a Dios de manera consciente, de manera voluntaria, de manera física, de manera entregada, y corporalmente manifiestan que ese culto que le rinden a Dios lo hacen con mucha disposición, ¿sí? Dando a entender que la aprobación corporal es importante. No adoran a Dios porque les toca, o porque les obligaron, o porque llegó la hora de rendir culto. Recuerden que hay religiones donde varias veces al día se inclinan o se postran, y esas religiones falsas se inclinan mecánicamente o ritualmente o tradicionalmente todos los días a esa hora, ¿sí? En una dirección. Y ellos lo hacen porque eso lo aprendieron por tradición, pero no lo hacen voluntariamente, espontáneamente, conscientemente, no lo hacen con una disposición natural,
sino que lo hacen es por una tradición y porque tienen unos temores de que si no lo hacen, hay unos juicios o unos castigos que estos dioses falsos les van a infligir a ellos. Sin embargo, aquí en el trono celestial, la postura física que toman estos seres es de una rendición voluntaria, de una reverencia voluntaria, de una reverencia consciente, y claramente lo que ellos están denotando es que este culto o esta invitación a rendir adoración es a un ser superior, no es a un igual, ¿sí? Es a un ser superior, y ese ser superior es Dios, como dice en el anterior, porque sus juicios son verdaderos y porque ha vengado la sangre de la gran ramera que le quitó a los siervos los profetas. Es bien interesante lo que está diciendo acá, es un homenaje, es un culto, es una ceremonia de aceptación y de bienvenida a aquel que es superior. En algunos lugares o en algunas tradiciones antiguas, esta acción de postrarse era tan significativa que esta persona quedaba literalmente rendido a los pies del otro, es decir, que casi le besaba los pies, ¿sí? O le tocaba con la frente los pies al superior al que le iba a rendir culto. No era un postrarse distante, sino que era muy cercano, donde él quedaba con la frente sobre los pies o casi con la boca en los pies de la otra persona para besarle, y de esa manera le daba una reverencia, un reconocimiento de que él era superior y que ellos no eran nadie para rendirse ante otro más, sino solo ante él, y que ellos se sometían por entero. Entonces lo que está diciendo aquí es, ellos se postraron en tierra y adoraron a Dios que está sentado en el trono. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes se postraron en tierra? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Y ya en otras oportunidades al comienzo del libro explicamos con claridad, con mucha amplitud, quiénes son los 24 seres vivientes, ¿cierto? Que hay varias posturas o varias explicaciones, y por muchos capítulos en Apocalipsis pareciera que estos seres vivientes habían desaparecido de la escena o habían desaparecido de la narración, ¿sí? Pero últimamente acá en el capítulo 19 irrumpe nuevamente o aparece nuevamente en la escena del relato y aparece nuevamente haciendo lo que siempre han hecho los 24 ancianos, que es rendir culto o rendir tributo o rendir adoración al que está sentado en el trono. Hemos dicho que los 24 ancianos es la representación de la iglesia de todos los tiempos. Es la representación de toda la iglesia del Antiguo Testamento y los salvos del Nuevo Testamento. Es la representación de todos los redimidos y especialmente de los oficiales o el gobierno de la iglesia que atestigua o que legisla en cuanto al cumplimiento de las promesas de la redención. Los 24 ancianos son 24 oficiales o 24 líderes, por decirlo de alguna manera, o 24 obispos de la iglesia que han supervisado o que son los garantes del desarrollo natural de la iglesia en la historia, ¿sí? O en la tierra. Y esos 24 ancianos pudiéramos, y lo dijimos en otras oportunidades anteriores, que son la representación de las 12 tribus del pueblo de Israel, o los creyentes de la iglesia del Antiguo Testamento, o los redimidos de todos los tiempos del Antiguo Testamento, y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, que son la representación oficial o el fundamento oficial de la iglesia del Nuevo Testamento. En tal sentido, los 24 estarían hablando del fundamento apostólico y profético, o el fundamento de la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento, o la unión de los creyentes o los oficiales de todos los tiempos en todas las épocas de la historia de la redención. Y eso es supremamente fabuloso. Es decir, estos 24 ancianos no son príncipes, no son reyes que están en autoridad y que se les debe rendir culto a ellos. Estos 24 ancianos no son personas que están exigiendo o esperando adoración, no son personas que están requiriendo de otros quien les rinda culto, no hay una jerarquía aquí. Estos 24 ancianos son personas representativas en la historia de la iglesia, pero que se postran para rendir culto. Y uno diría, pero hay una dignidad alta en esos ancianos, porque son dignos de esa posición que están ocupando. Están sentados en el trono, son dignos de una postura, son dignos de culto. Sin embargo, ellos no están pidiendo adoración, no están en un lugar prominente, sino que ellos están postrados en tierra y adorando a Dios que está sentado en el trono. Esto es muy importante para nosotros,
Porque con mucha frecuencia pensamos que algunos que tienen una posición importante en la iglesia, un gran predicador, un gran maestro, un buen teólogo, como que él tuviera un lugar prominente en la historia de la iglesia y que debiera rendírsele culto. ¿Sí? Como que él es un bastión en la historia, o un jerarca, o un ícono en la historia de la iglesia y que merece pues un reconocimiento adicional. La Biblia dice que hay que darle honra, pero honra, respeto y gratitud, pero no está diciendo que se le rinda culto a nadie de los líderes de la iglesia a lo largo de la historia. Es decir, ningún predicador, por famoso que sea, o ningún maestro, por famoso que sea, o ningún teólogo, por próligo que sea en sus escritos, es merecedor de reconocimiento público y de reverencia, o de endiosamiento, porque el reconocimiento y la reverencia es única y exclusivamente para Jesucristo, el Cordero Vencedor. Aún los 24 ancianos, que son líderes prominentes en la historia, que tienen un lugar especial en la historia de la redención, como son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, aquí no tienen, aunque están en un lugar prominente, ellos no hacen eco de ese lugar prominente, exigiendo para sí mismos reverencia, o diciendo, acuérdense quién soy yo, ¿sí? Yo soy un apóstol, me tienen que reconocer, o yo soy un jerarca de la iglesia, me tienen que exaltar, sino que ellos son los primeros que se disponen, o son los primeros que se inclinan o se hincan o ponen su rostro en tierra para adorar a Dios que está sentado en el trono. Esto es un hecho histórico maravilloso, pero también es un hecho cúltico que no se puede pasar por alto y un hecho en la historia para que nosotros sepamos que ante Dios todos somos iguales. ¿Sí? Como pecadores somos iguales, pero como hijos de Dios todos somos iguales. No hay un personaje en la historia de la iglesia que sea más importante que otro. No hay un personaje en la historia de la iglesia, por resultados que tenga, que merezca un lugar más honorífico que otro. Porque todos tenemos el mismo lugar, estamos en la misma posición y lo único que tenemos que hacer es rendirnos ante Jesucristo, a darle culto, adoración y reconocimiento. Entonces lo primero que sucede en este culto es los 24 ancianos y los 4 seres vivientes postrados en tierra para rendir culto. Es importante porque cuando mencionamos los 4 seres vivientes, nosotros dijimos que podía ser, ¿sí?, los 4 expresiones públicas de cómo el Evangelio nos muestra a Jesucristo, de cómo el Evangelio nos revela a Jesucristo como Dios, como Señor, como Rey y como siervo, como Hijo del Hombre. Y que toda esa manifestación pública de lo que es el Evangelio, o lo que es el culto público, cómo se nos reveló a Jesucristo, ahora se rinde para aprobar o para sentir o para testificar de que las profecías se han cumplido y que salió adelante Cristo y salió adelante la iglesia y que ha habido victoria plena. Apocalipsis 16, 17 dice: el séptimo ángel derramó la copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo que decía del trono, hecho está. ¿Sí? Y luego en Romanos 8, 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego en Hebreos 2, 11 y 12 dice, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y luego en Génesis 18, 2 dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Entonces lo primero que podemos decir en esta mañana es que este culto público y la disposición de alabar a Dios de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, previa a esta mención, amén, aleluya, se expresa o se corrobora a través de la aprobación corporal, es decir, una disposición corporal de disposición, no de imponencia, no de altanería, sino de sumisión, de entrega, de rendición, supremamente importante. Lo segundo que tenemos que decir aquí en esta expresión, amén, aleluya, es la confirmación verbal. Es decir, ellos no solamente dicen amén, aleluya, o no repiten simplemente de forma retórica o de forma aprendida, mecánica, las expresiones que se usaban en la antigüedad para convocar al pueblo o las expresiones de asentimiento. Ellos no solamente dicen amén ante el llamado de alabar,
sino que ellos se disponen corporalmente y verbalmente lo exteriorizan o publican su adoración. Dice el texto que estamos estudiando, se postraron en tierra y dijeron, ¿sí?, al que está sentado en el trono, y dijeron. Entonces es importante que ellos no solamente se postran, sino que dicen, verbalizan, comunican, ¿sí? Es muy fácil que a uno le digan, haga esta tarea, y uno diga, sí, la voy a hacer, pero al final no la hace, ¿sí? Es común que uno escuche personas que dicen, sí, yo voy, y no va, o yo me comprometo y no lo cumplo, o yo lo voy a hacer y no lo hago. Entonces, no es solamente suficiente la expresión de asentimiento o la actitud de asentimiento, sino que es importante que eso se confirme con palabras y se confirme con acciones. Lo que está sucediendo acá en este momento es que estos 24 ancianos y estos 4 seres vivientes no solamente se postran, sino que ellos manifiestan públicamente la alabanza a Dios. El versículo 5 dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Entonces el versículo de esta mañana habla de 24 ancianos, de 4 seres vivientes que se postran, pero también habla de que ellos abren su boca y ellos entonan alabanzas a Dios. Ahora, no era común, no era fácil, no era la posición tradicional de que una persona alabara a Dios o cantara estando postrada. La postura tradicional o más común para poder cantar es de pie, ¿sí?, o sentado, ¿sí? Para que una persona pueda cantar, que sabemos que la voz pues sale de lo más profundo del diafragma o del vientre, la persona estando de pie es como mejor puede cantar, o si no estando sentado. Pero aquí lo que nos está diciendo claramente es que ellos se postraron y cantaron, o se postraron y entonaron alabanzas a Dios, o se postraron y hicieron reverencia y expresaron palabras de reconocimiento, de adoración y de cántico a Jesucristo. No es fácil que esto suceda, no es usual tampoco, ¿sí? No era común en el culto antiguo o en las prácticas religiosas antiguas, sin embargo aquí estamos ante algo inusual, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo quedarnos de pie si estamos ante Jesucristo, el Cordero de Dios? O sea, ¿cómo permanecer de pie si se requiere una reverencia? Uno ante una persona, un rey o un militar o una autoridad le hace reverencia, ¿sí? La gente le rinde reverencia a un cantante, a un deportista, a un hombre que ha logrado cosas en la sociedad. Ahora, ¿cuánto más una reverencia ante Dios? ¿Sí? Pero normalmente la reverencia que la gente hace a otros personajes es gritando, saltando y levantando las manos, es decir, hace una algarabía, ¿sí? Normalmente cuando se quiere ovacionar a alguien, o cuando desfila alguien, ¿sí?, o cuando entra alguien, ¿sí?, al estadio o al teatro o a la plataforma o al podio, normalmente lo que la gente hace es chiflar, ¿cierto?, o gritar. Se escucha una gran gritería y la gente salta, ovaciona, bate las banderas, mueve pañuelos, y de la manera como reconocen que esa persona es importante, o que tiene logros, o que tiene reconocimiento, o que es como especie de un ídolo, o una persona famosa. Sin embargo, no es la manera como la iglesia reconoce a Jesucristo. Jesucristo no es ni nuestro ídolo, ni nuestro héroe, ni es un ser famoso. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Redentor. Jesucristo es el juez supremo de toda la tierra. ¿Se permite que haya desorden en una sala cuando Él entre? ¿Se permite que haya una algarabía o que todos chiflen? ¿O que todos hagan bullicio porque está desfilando nuestro Dios? O como muchos usan, un grito de júbilo que se convierte en todo un desorden. Por supuesto que no. Estamos hablando del juez de toda la tierra y de un tribunal que se estaba efectuando a través del juicio contra la gran ramera. El tribunal está abierto, Jesucristo es juez supremo y la iglesia presencia. Y la mejor manera corporal de presenciar esa adoración o ese tribunal es poniéndose de rodillas, es inclinándose. La segunda manera es expresando acciones con los labios de reconocimiento, y lo que ellos dicen es amén, aleluya, alabad a nuestro Dios todos los siervos de la tierra, todos los hombres en la tierra alaben al Señor. Esta mención o esta confirmación verbal lo que ratifica una vez más es que los que están postrados allí son los únicos invitados a las bodas del Cordero. Son los únicos que pueden participar de esta cena porque ellos están reunidos y concentrados en quien deben estar concentrados, que es en el autor de toda la salvación.
Los demás ya fueron juzgados según el capítulo 17 y 18. Los demás ya fueron consumidos y sentenciados. Y la iglesia que presenció eso y vio cómo fue librada del opresor y de la mano de todos los enemigos, celebra. Y la mejor manera de celebrar es de rodillas o hincados, diciendo alabad al Señor, o amén, aleluya, o lo vamos a hacer, o lo continuaremos haciendo, porque ese es el encargo. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y luego en Isaías 55, 10 y 11, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquella para que lo envíe. Y luego en Crónicas, primera de Crónicas 16, 34 al 36, dice, aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová Dios de Israel de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. La confirmación verbal va unida a la expresión corporal o la aprobación corporal para que veamos que integralmente o totalmente o plenamente esta comunidad o esta multitud está realmente consciente de lo que está haciendo. Porque para uno inclinarse tiene que estar consciente. Para uno hablar o opinar o participar debe estar consciente, debe organizar las frases o las dicciones que va a usar o las menciones. Y eso es lo que está sucediendo con estos 24 ancianos. Están plenamente conscientes, plenamente dispuestos a rendir culto en este momento previo, que es como la antesala al punto central. ¿Cuál es el punto central de este capítulo? La cena, ¿sí? La cena o la ceremonia. Pero previo a esa ceremonia, como un preludio, como un anticipo, los 24 ancianos participan, pero no participan opinando, o no participan reclamando cosas, o no participan dando testimonios personales, sino que participan poniéndose de rodillas y llamando a todos a adorar y asintiendo física y verbalmente a la mención y al deber público de rendir culto. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios. Que dijimos que es la misma expresión, aleluya, en el Nuevo Testamento. Y lo tercero que tenemos que mencionar en este preámbulo a la cena de las bodas del Cordero es lo que dice en el versículo 5, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. La expresión todos sus siervos fue la misma expresión que se usó en el versículo 2, ha vengado la sangre de sus siervos. ¿Sí? Son los mismos siervos que está haciendo mención, algunos dicen que son distintos, algunos dicen que los del versículo 2 fueron mártires y los del versículo 5 no fueron mártires, pero la Biblia no permite esa distinción. O sea, lo que podemos decir es que los mismos siervos del versículo 2 son los mismos del versículo 5. Es decir, aquellos que entre muchos fueron martirizados, aquellos que fueron hostigados por estos sistemas de maldad, representados por la gran ramera, y aquellos que tuvieron que entregar su vida como testigos fieles y verdaderos por causa del reino. Esos son los siervos de Dios. Siervos de Dios no son aquellos que ocupan un puesto de honor. Siervos de Dios son aquellos que dan la vida por causa del reino. Siervos de Dios son aquellos que merecen las bienaventuranzas. Siervos de Dios son aquellos que se entregan voluntariamente sin esperar nada a cambio por causa del reino y que si es necesario entregar su vida lo hacen con disposición. Ese es un verdadero siervo de Dios. Hoy en día se llama siervo de Dios a mucha persona, ¿sí? De hecho, a algunos se les llama siervo de Dios, pero son personas que trafican con la fe, son personas que engañan, son personas que tienen doctrinas erradas, son personas que se llenan las manos con dinero mal habido a causa del traficar con la fe, son personas que llevan multitudes tras sí, engañándoles, y la gente dice es que él es un gran siervo de Dios, es un ungido, o es un apóstol, o un profeta. Pero cuando la Biblia habla aquí de siervos de Dios, se refiere a aquellos que entregaron su vida por el Evangelio. Es decir, que se sacrificaron y que no esperaron puestos de honor, sino que más bien dieron su vida y los talentos que Dios les dio a causa de un propósito y una misión, que es predicar el reino de los cielos. Por eso muchos de los que hoy se llaman siervos de Dios
no son llamados siervos de Dios frente a la palabra. Más bien pudieran ser llamados apóstatas, ¿cierto? O mercenarios, ¿sí? O traficantes de la fe, o manipuladores, o embaucadores que usan el evangelio o usan la palabra de Dios para sus propios fines y su propia perdición, para enriquecerse, para promover milagros y promover riqueza fácil, pero no para la gloria de Dios. Cuando habla aquí de estos siervos de Dios, lo que nos está diciendo fue aquellos que fueron vindicados por la justicia de Cristo, aquellos que Dios tomó el lugar de defenderlos y tomó la causa de ellos y destruyó a los enemigos de ellos, y por lo tanto el pueblo dice, amén, aleluya. Y dice, todos sus siervos alaben a nuestro Dios, los que le teméis, así pequeños como grandes. Y esa mención, pequeños como grandes, pudiera ser pasada por alto con facilidad. Porque cuando decimos pequeños y grandes, casi como que sería todos, ¿cierto? Todos alaben a Dios, ¿sí? Pero la Biblia no dice todos alaben a Dios simplemente. Sí lo dice en el versículo 5, todos sus siervos alaben a Dios, todos los que le temen a Dios, pero luego explica o aclara o da una frase complementaria o una frase aclaratoria que dice así pequeños como grandes. Es decir, ¿quiénes son los siervos de Dios? ¿Quiénes son los que temen a Dios? Los pequeños y los grandes, o hay entre ellos pequeños y hay entre ellos grandes. Algunos pudieran decir que esa mención pequeños y grandes se refiere a aquellos que son grandes en resultados y otros que no tienen suficientes resultados. Pero recuerden que la Biblia usa en varios lugares, especialmente en el Nuevo Testamento, la mención a los pequeños, pero no a los pequeños en posibilidades o en capacidades, sino que la Biblia habla de aquellos que son como niños, ¿sí? Y recuerden que la mención que hizo al final del capítulo 18, que habla de una piedra de molino, nosotros dijimos que Jesús dijo que aquel que haga tropezar a uno de los más pequeños, y puso como ejemplo un niño, dice mejor le fuera que se colgara una piedra de molino y se echara a lo profundo de la mar. O sea, cuando la Biblia hace la distinción entre pequeño y grande, no establece categorías, ¿sí? O jerarquías, o no dice que los grandes son importantes y los pequeños no, o que los grandes tienen valor y los pequeños no. Lo que está diciendo es que el reino de Dios, o los siervos de Dios, o todos los que temen a Dios, lo conforman o está conformado por los grandes y los pequeños. Es decir, en la misma multitud, al mismo nivel o en la misma posición, o con los mismos derechos y privilegios, se van a presentar en este culto público o en esta cena de las bodas del Cordero, aún los más grandes, junto o a la par, o acompañados, o en la misma reunión con los más pequeños. Y esto es supremamente esperanzador. Porque a veces nosotros pensamos que algunos tienen más privilegios ante Dios, o que Dios los ve con mejores ojos que a otros. A veces pensamos que el gran teólogo, o el gran historiador, o aquel que la historia pues lo honra con logros en las misiones, como que él tiene mejores privilegios ante Dios. Y nosotros que somos creyentes sencillos, o creyentes que no tenemos suficientes resultados, o que posiblemente la historia no nos honrará, ¿sí? Con ninguna mención, como que estuviéramos descalificados o en la última parte de la fila. Pero no es eso lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo aquí es que esta gran multitud que retumbaba como un estruendo de muchas aguas, o que retumbaba como un gran trueno, o como una gran tormenta, esa gran multitud estaba conformada por siervos de Dios. Pero siervos de Dios que había entre ellos grandes y pequeños. Y yo veo aquí una mención muy grande a la justicia, a la compasión de Dios y a la equidad de Dios en su pueblo, pero también una mención al pacto eterno de redención. Recuerden que el pacto eterno de redención incluye a los padres y los hijos, y es una mención que a veces pasamos por alto, porque el pacto eterno de redención no solamente es de los creyentes adultos, como a veces nosotros pensamos que los únicos útiles en la iglesia son los creyentes adultos o mayores de edad, o que han hecho confesión pública. Pero aquí habla de los pequeños. Jesús usó a los pequeños. Jesús puso un ejemplo de los pequeños. ¿Se acuerdan una vez cuando había una seria discusión entre los apóstoles? ¿Quién de ellos sería el mayor o el más grande? Y estaban ahí con una discusión acalorada y sacando las credenciales y diciendo quién merecía ser el mayor y formando unos bandos. Jesús solucionó eso trayendo un niño. ¿Sí? No sabemos qué tan grande era el niño. Posiblemente era un bebé, ¿sí? La Biblia no nos lo dice, pero dice que era un niño, ¿sí? Y entre más pequeño sea el niño,
pues más corre el riesgo de ser ignorado o de ser despreciado. Y la Biblia dice que Jesús trajo un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo, ¿ustedes quieren saber quién es el más grande entre ustedes? El que se haga como un niño. Y Jesús allí nos dio ejemplo para que nosotros comprendamos que aunque el mundo honre según los logros o los resultados o la posición económica o política, que Dios no honra así. La manera como Dios honra no es como el mundo honra. El mundo honra por la posición económica, por la ubicación en la ciudad, por el barrio donde uno vive, por el apellido que uno trae, pero Dios honra de acuerdo a su propósito eterno. Y a Él le plació por su beneplácito y para su propia gloria elegir a pequeños y a grandes para participar en el reino de los cielos. Y a Él le plació llamar a su pueblo y a uno les dio 5 dones o 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. De tal manera que los resultados no serán iguales, de tal manera que la cosecha no será igual. Pero Dios que llama y elige, Él sabe por qué lo hace y así le plació bien hacerlo. En este caso, la mención pequeños y grandes alude no solamente a las personas con mayor resultado y trayectoria, sino también a los pequeños en resultado, pero también a los adultos y a los niños. ¿Sí? Aquí están los niños incluidos. Hoy en día, con todos esos conceptos ideológicos de género y del lenguaje inclusivo, nos dicen que tenemos que incluir siempre hombres y mujeres, damas y caballeros, mujeres y hombres, pero mire que la Biblia no lo incluye. Pero cuando Dios va a hablar de sentencia, sí incluye, ¿sí? Hombres y mujeres. Y aquí en este caso que va a hablar de los privilegios del reino, va a incluir 2 categorías que normalmente nosotros las pasamos por alto. Nosotros decimos, sean todos bienvenidos, pero no recordamos que entre esos bienvenidos hay niños, ¿sí? O que hay pequeños y generalmente los pasamos por alto. Y aquí Jesús no va a pasar por alto a los pequeños, dice, así pequeños como grandes. Y es interesante porque en la Biblia se registra que la mención se hizo primero a los pequeños. Nosotros normalmente diríamos todos los grandes y pequeños, pero Jesús dice primero los pequeños y los grandes, volviendo a poner en perspectiva correcta las categorías que normalmente nosotros las ponemos como disímiles. Los pequeños y los grandes. Y yo veo aquí una mención muy, pero muy contundente al pacto de la redención. Porque todo el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento sabía la importancia de los niños en la historia de la redención. De hecho, todo varón que nacía tenía que ser llevado al sacerdote y ser circuncidado. Y no era un evento pasajero, ¿sí? O secreto, era un evento público. El 8º día debía ser llevado y en asamblea solemne ser presentado al sacerdote y el sacerdote debía circuncidarlo como una ceremonia pública. Y la Biblia dice, ningún incircunciso heredará el reino de los cielos, o ningún incircunciso pertenecerá a mi asamblea santa de elegidos. ¿Y cuándo una persona era circuncidada? Al 8º día, es decir, como pequeño, como bebé, como párvulo. Los párvulos, los infantes, los bebés o los niños eran presentados al sacerdote para ser circuncidados. Y una vez se les aplicaba la señal de la circuncisión o la señal del pacto, ellos eran admitidos como miembros del pueblo, o como miembros de la asamblea, o como miembros de la multitud. Es decir, pudiéramos casi decir que solo tenían 8 días desde que nacían para ellos garantizarles visiblemente la participación en la asamblea pública de los creyentes, en el tabernáculo, o en el templo, o en la sociedad hebrea. Entonces, la mención aquí a los pequeños, como una primera mención en el texto, alude a una condición pactual o una afirmación pactual. Un niño solamente se le afirmaba pactualmente a través de la circuncisión. Es decir, si él iba a ser el circunciso era porque estaban violando las normas, pero si él pasaba a ser circunciso era porque al 8º día, conforme a las tradiciones hebreas o a las señales pactuales hebreas, él había sido señalado o había sido marcado. ¿Sí? No era usual que un grande fuera marcado, ¿sí? Sí se hacía, pero se hacía cuando esas personas se hacían prosélitos o cuando de adultos de otros pueblos o de otras creencias se vinculaban al pueblo hebreo, ¿sí? Se judaizaban. Entonces ahí se circuncidaban adultos, pero normalmente la circuncisión era de pequeños. Entre los hebreos generalmente todos eran circuncidados porque era una tradición, era una ceremonia pactual pública muy conocida. Aquí, ¿qué está diciendo el texto? Alaben al Señor. ¿Quiénes?
¿Circuncisos e incircuncisos? No, solo el pueblo circuncidado, que ellos son constituidos o catalogados los siervos de Dios, ellos son reconocidos como los que temen a Dios y está conformado por pequeños y grandes. Recuerden que en Hechos, capítulo 2, versículos 38 y 39, cuando Pedro predica ahí en el pórtico de Salomón, Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos nuestro Dios, el Señor, llamare. ¿Para quiénes es la promesa de la redención? ¿Para quiénes es la invitación a la cena de las bodas del Cordero? ¿Para quiénes es la participación de este culto público celestial? Para los adultos y los niños, los padres y los hijos, los grandes y los pequeños, circuncidados, señalados pactualmente, afirmados pactualmente, corroborados a través de esta señal corporal que tenía que ver con la circuncisión. Si nosotros decimos que esta mención pequeños y grandes hace una alusión directa al pacto, pudiéramos decir que todo eso se concreta en acciones físicas o visibles pactuales, ¿sí? Postrarse, luego expresar con los labios menciones de adoración y luego una señal o una marca visible, ¿sí? La afirmación pactual. Nosotros seguimos creyendo en el pacto eterno de redención. Nosotros seguimos predicando que toda la historia de Génesis a Apocalipsis abarca todo el contenido del pacto. Nosotros hemos dicho una y otra vez que los 7 sellos de la primera serie son las menciones legales o las menciones compendiadas o de contenido literal del pacto eterno de redención. Y aquí estamos hablando de que los que participan de este culto son personas que se pueden postrar, pero que entre ellos hay pequeños y hay grandes. Y esto me parece supremamente maravilloso. Y cuando yo comprendo esta dimensión del pacto, que incluye niños, que incluye hijos, que incluye párvulos, pues nos da mucha esperanza, porque la Biblia dice que los hijos son herencia y son bendición, y la Biblia dice que es Dios el que hace que los huesos de los niños crezcan en el vientre de la madre, y luego la Biblia nos ordena separar a esos hijos desde el nacimiento o consagrarlos. De hecho, algunos hijos en la Biblia fueron consagrados desde antes de nacer, o fueron llamados desde antes de nacer, ¿se acuerdan? Sansón fue uno, Samuel fue otro, ¿sí? Juan Bautista fue otro, que fueron dedicados o consagrados desde antes de nacer para que sirvieran a Dios. Pero aquellos que no fueron consagrados desde antes de nacer, Dios ordenó que al momento del nacimiento, en la primera semana de su nacimiento, ellos sean llevados al templo y sean señalados. De tal manera que la asamblea de los santos o la multitud de los santos se constituye por pequeños y grandes. Si fuéramos nosotros diríamos los grandes y los pequeños, pero Jesús dijo los pequeños y los grandes. Para llegar a ser grande primero tenemos que pasar por ser pequeños, ¿sí? Está primero los pequeños y luego los grandes. Primero somos pequeños y luego llegamos a ser grandes. Primero nacemos y luego crecemos. Primero venimos a la vida y luego podemos dar manifestaciones públicas de fe o de credulidad. En este caso Jesús está mencionando a los pequeños. Y me gusta mucho la honra que Dios hace de los pequeños. Hoy en día la sociedad, a través de los derechos de los niños y todas las menciones, el cuidado de la infancia y la adolescencia, lo que hace es utilizar a los niños con discursos, es decir, los instrumentaliza, diciendo que los niños son importantes, que los niños valen la pena, que priman los derechos de los niños sobre los derechos de los adultos, pero realmente no es del lugar que pertenece. Los sigue usando como si fueran mascotas, o los siguen tratando como si fueran personas en proceso de ser, ¿sí? Como si no fueran seres reales, pero no es así el Evangelio. Nosotros como iglesia, nosotros como comunidad de fe, sabemos claramente que Dios no instrumentaliza a los niños, es decir, no los usa para un discurso ideológico, que no usa a los niños o los pequeños simplemente para ganar una posición pública, que Jesús realmente les da un lugar prominente en el reino. Jesús realmente les permite el acceso al templo. Jesús permitió el acceso al sistema sacerdotal de niños. Jesús permitió el acceso a los niños al templo y a la adoración pública. Dice la Biblia, de hecho, que la alabanza y la adoración se perfecciona en la boca de los niños y de los que maman, hablando de los párvulos o de los neonatos o los recién nacidos. Y esto es muy importante,
Porque a diferencia de los que defienden los derechos de los niños, lo que hacen es usar los niños para su propio beneficio. ¿Sí? Lo que hacen es usar el discurso de los niños para ellos reclamar beneficios que nunca les llegan a los niños. No pasa así con la iglesia, porque la iglesia sabe claramente que los niños no son el futuro de la iglesia, sino que son el presente de la iglesia. Que los niños no son personas que caminan, sino que son seres creados a imagen y semejanza. Y que no podemos tratar a los niños en la iglesia, ni en la casa, ni en la sociedad como pequeñas mascotas, sino que los tenemos que tratar como personas conscientes, responsables del reino de Dios, pero también como pecadores, que se les tiene que predicar el evangelio, que los niños no son inocentes, que los niños también tienen que ser expuestos al evangelio, que se les tiene que dar la oportunidad de predicarles el evangelio desde temprana edad para que ellos puedan ser considerados siervos de Dios. La mención aquí a los pequeños es también una mención a que se tiene que predicar a los niños. Se les debe exponer el evangelio, se les debe también dar la oportunidad de crecer en la fe y se les debe dar la oportunidad de que escuchen el evangelio para que ellos lo vivan y lo practiquen o lo rechacen en el peor de los casos. Los que teméis a Dios, es decir, la Biblia está hablando aquí de algo muy importante. En esta gran multitud representada por 24 ancianos y 4 seres vivientes, es decir, por los oficiales de la iglesia o la autoridad de la iglesia, participan todos los siervos de Dios. Entre esos siervos de Dios, algunos fueron mártires, pero Dios vengó la sangre de ellos. Entre esos siervos de Dios, muchos de ellos fueron hostigados y hostilizados por el sistema de esta gran fornicaria y este sistema bestial, pero Dios los defendió y les dio valor y coraje para llegar hasta el final. Entre esos siervos de Dios hay pequeños y hay grandes. Nuestros hijos están incluidos, ¿cierto? Están incluidos los profetas, los siervos de Dios antiguos y presentes y contemporáneos y futuros, pero entre esos siervos de Dios están todos los que temen a Dios. Es decir, aquí no está describiendo obras, porque si habláramos de obras serían las obras de los grandes, porque los niños todavía no tienen obras meritorias. Aquí no estamos hablando de obras, porque si habláramos de obras estaríamos hablando de los grandes profetas, Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremías, que tienen unos grandes legados, o misioneros, ¿cierto? Los misioneros que han ido a la China, a la India, misioneros a grupos indígenas, misioneros famosos, que han logrado convertir a miles y miles de personas al evangelio por la predicación que ellos han dado. Aquí no está hablando de eso, está poniendo el mismo nivel, porque aquí lo que opera es que ellos teman a Dios. ¿Y quiénes son los que temen a Dios? A los que Dios les dio fe, y la fe es un don de Dios. ¿Sí? Amén, aleluya. ¿Quiénes dicen amén, aleluya? Los pequeños y los grandes, los niños y los adultos, los siervos de Dios, los que entregaron su vida, aquellos que temen al Señor. Por eso este culto es tan extraordinario, porque normalmente si nosotros fuéramos a una celebración importante, la mayoría de celebraciones importantes son selectivas. O solo van hombres, o solo van mujeres, o solo van adultos, ¿cierto? Por ejemplo, si fuéramos a una obra de teatro, pues no llevaríamos a un bebé a una obra de teatro, ¿cierto? A esa obra de teatro solo irán un grupo de personas selectas. O si vamos a un estadio, pues van un público selecto, ¿sí? O si vamos a una premiación de unos premios Oscar, es una población selecta, unos invitados selectos. Pero aunque aquí es selecta la invitación y los invitados también, participan pequeños y grandes, ¿sí? Y esa es una de las cosas más extraordinarias que me gusta de la vida práctica de la iglesia, que en la iglesia pueden venir los recién nacidos, los niños en crecimiento, los jóvenes, los adultos y los ancianos. En la iglesia son bienvenidos todos, no importa si vienen cargados en brazos o si son ancianos ya mayores. Todos somos bienvenidos, todos debemos ser tratados igual con los mismos privilegios, porque es la representación visible, física, de todos los que estaremos en el cielo. Y en el cielo habrá gente de todos los colores, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las naciones, pero también en el cielo habrá personas adultos y personas niños. Deuteronomios 32, 40 al 42 dice: porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo.
Y luego en Deuteronomios 32:43 dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Alabad a Jehová, porque en el cielo también habrá niños. Así como hay niños en nuestros hogares y niños en la iglesia, en el cielo también habrá. Esos son los pequeños, pero los pequeños serán grandes en el reino de los cielos. Pero eso también es una denuncia contra el sistema malvado. ¿Se acuerdan qué hace el sistema malvado con los niños? Los abusa y los mata. Mientras la iglesia les presenta el evangelio y debe preservarlos y debe velar por ellos, los sistemas de impiedad los matan. Por eso dice la Biblia, ¡ay de aquellos! Como una sentencia punitiva contra aquellos malvados que arrebatan la vida de los niños. Bien sea a través de violación o de maltrato, de esclavitud, o también a través del aborto. ¡Ay de aquellos que levanten su mano, sea para firmar una ley, o sea para empuñar un arma, o sea para tomar una decisión en contra de uno de los más pequeños, porque mejor le hubiese sido no haber nacido! ¿Por qué Dios defiende tanto a los niños? ¿Por qué? Porque los niños hacen parte del diseño de la redención y porque en su plan perfecto de redención, en su reino, los niños están incluidos. Dios defiende mucho a los niños, no porque los instrumentalice en un discurso ideológico, sino los defiende porque su reino está configurado por niños y adultos, por pequeños y grandes. Por eso cuando Herodes mandó matar a los niños, hay un texto que habla de Raquel que llora a los niños y no puede ser consolada, ¿sí? Que lamenta, que casi como que es un aúllo, ¿sí? Funeral de una endecha por la muerte de niños inocentes que no debieran haber sido muertos de esa manera. Porque en los niños, y dice la Biblia, de los niños es el reino de los cielos. Esta mención pactual engrandece el cántico público, amén, aleluya. Pudiéramos decir, porque Dios es el Dios del pacto, porque Dios que estableció la historia de la redención y que estableció la niñez y estableció la familia, también consumará en su historia una sociedad reunida o una iglesia reunida por pequeños y grandes. Por eso el mandato no ha terminado. Algunos dicen que el mandato id y multiplicados ya terminó y que era solo para Génesis. No, ese mandato está vigente, es un mandato permanente, constante. ¿Por qué? Porque si hoy la iglesia fuera recogida para ser llevada a las bodas del Cordero, debe haber pequeños y grandes en esa multitud. Debe ser niños y ancianos, debe haber pequeños y grandes, porque ese es el diseño, ese es el propósito. Por eso, queridos hermanos, no dejemos de cantar, pero no dejemos de cantar postrados ante Dios. No dejemos de cantar probando que estamos rendidos y sumisos a su palabra y que entendemos la fe. Y no dejemos de cantar entendiendo que es la familia entera o la iglesia entera, que es la familia espiritual, la que se reúne sin distingo de edad, sin distingo de raza, sin distingo de condición o de posición, todos siervos, todos temerosos, todos en la misma multitud, rindiendo culto al que todo lo puede. Mientras la ramera destruía a los niños y los jóvenes, Dios protege a través de su iglesia. Mientras los sistemas bestiales los usan como instrumento y como bandera ideológica, Dios los defiende y los hace partícipes del reino. Mientras el sistema de maldad los abusa y los destruye, Dios los defiende a través del evangelio. Los demás en juicio y condenación, los otros en salvación y en adoración perpetua, pequeños y grandes. Cristo es digno de ser alabado. ¿Por quiénes? Por todos sus siervos, incluidos los niños, incluidos los pequeños. Dice la Biblia, de los que maman perfeccionaste la alabanza. Por eso, amén significa así sea verdaderamente, y también significa creemos en Él y obedecemos sus mandamientos. Alabemos al Señor, no importa pequeños o grandes. Y terminamos con unas menciones bíblicas. Salmo 34. Cantad a Jehová a vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Salmo 59, 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Job 26, 14. He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender?
Daniel 4:35, pero los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga o le pregunte, ¿qué haces? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo 14:33. Todos pequeños y grandes, siervos de Dios, temerosos de Dios, somos representados por estos 24 ancianos y estos 4 seres vivientes que nos rendimos ante el trono, ante el Cordero y decimos amén, aleluya, alabado sea el Señor, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos y sus juicios son verdaderos y porque verdaderamente Él es el Hijo de Dios, el Cordero inmolado, el garante de nuestra redención. Que el Señor nos ayude. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias te damos por poder exponer tu palabra, por poder recordar que tu iglesia fiel y tu iglesia oficial representada a través de estos seres en el trono celestial, atestiguan que realmente hay garantía para nosotros que estamos aquí en la tierra. Mientras ellos celebran la victoria plena, nosotros trasegamos aquí en el ya, pero todavía no. Mientras ellos celebran la plenitud del juicio y de la justicia tuya, nosotros estamos aquí todavía diciéndote, Señor, ven pronto, porque tu pueblo te espera. Y nosotros confiamos en tus promesas. Pero esa evidencia que tenemos aquí en el trono, de esos 24 seres, de esos 4 seres vivientes y estos ancianos, rendidos ante el trono, rindiendo culto, representando a todos tus siervos y los que te temen, adultos y grandes, nos recuerdan que sí hay esperanza para tu pueblo y que nosotros muy pronto estaremos contigo. Que no es una ilusión o una utopía lo que tenemos, sino que estamos ante grandísimas y ciertísimas promesas que todas se cumplirán porque tú no puedes mentir y porque tú eres inmutable. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a esperar el cumplimiento de esas promesas. Ayúdanos a aguardarlas con gozo y júbilo. Y ayúdanos a no mirar atrás, porque aquellos que miran atrás no pueden ser llamados tus siervos. Ayúdanos también a temer con temblor y temor ante ti. Y ayúdanos, Señor, a entender que el siervo tuyo no es el que se autodenomina o el que se autonombra, que el siervo tuyo es aquel que se somete por entero a tu voluntad, que se rinde a tus pies, que acepta pacientemente y sumisamente todos los designios y que lo hace con gozo y con alegría, no por resignación o por obligación, sino con cántico de gratitud en sus labios y con una disposición corporal de aceptación y de sumisión. Todo esto lo agradecemos y lo esperamos en Cristo Jesús, nuestro Cordero vencedor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.